Buenas noches. Continuamos la jornada de este viernes con la presentación de la novela Narcopiso del escritor Paco Gómez Escribano, un escritor que cultiva una novela negra y criminal que todavía no termina de encontrar su lugar en España, aunque autores como Alexis Ravelo y el mismo Paco Gómez Escribano reivindican en su literatura. La literatura a la que me refiero es la que se ocupa de contarnos la historia desde el punto de vista de los delincuentes de medio pelo, los marginados, los que transitan por el otro lado de la ley. Paco Gómez Escribano es un ingeniero técnico industrial de electrónica que combina la enseñanza con la escritura de novela negra, de intriga y misterio. Ejerce la docencia en un centro de formación profesional de Madrid, su ciudad natal. También es profesor en cursiva, donde imparte cursos sobre cómo escribir novelas de ficción criminal. Debutó como novelista en 2011 con El Círculo Alquímico. Otras de sus novelas son Lumpen, 5J, Yonki y Al otro lado. Cultiva también la poesía, recogida junto a algunos relatos en diferentes antologías, y la música. Ha tocado la batería y ha hecho los coros en el grupo Ochentacos, además de tocar la guitarra y ser el cantante de Rock and Books. Para hablar con él contamos con Javier Rivero Grandoso, profesor de la Universidad de La Laguna y uno de los clásicos de Aridane Criminal. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes por estar aquí, por mantenerse a estas horas ya de la noche. Y tenemos la suerte de estar aquí con Paco Gómez Escribano. Ahora yo le preguntaba, no fuera a estar yo equivocado, pero sí. Y es que yo conocí a Paco como público en unos encuentros que se hacían en Madrid en la Escuela Julián Besteiro sobre novela negra que daba nuestro querido y añorado Paco Camarasa, el librero de la Librería Negra y Criminal de Barcelona. Y claro, yo siempre, una cosa que no había comentado nunca con él y que pues, creo que es un buen momento para comentarlo, claro, siempre me quedé con esa imagen porque estamos hablando del año 2009, 2010, cuando él todavía no era escritor, todavía no había publicado. Y aquí va la pregunta. Tú ya eras escritor. Bueno, pues en primer lugar, gracias por invitarme. La suerte es mía de estar aquí. Y yo la verdad es que empecé a publicar tarde y a escribir tarde, porque yo lo que sí he sido siempre muy lector. Y yo siempre he dicho que la literatura pues me ha salvado la vida, ¿no? Porque yo soy de un barrio de Madrid periférico, un barrio que se formó por medio de la absorción de un pueblo, Canillejas, igual que Vallecas, igual que Vicálvaro, igual que Arbanchel, que eran pueblos y luego se hicieron barrios para alojar a toda la gente que vino a trabajar a Madrid, ¿no? De inmigrantes y tal. Entonces era un barrio donde tenías muchas posibilidades de acabar muerto o en la cárcel, ¿no? Entonces para mí la literatura pues fue un salvavidas. Y yo me acuerdo que mientras muchos chavales hacían el mal, pues yo estaba leyendo, ¿no? Lo que pasa es que yo también soy muy inquieto y a veces también hacía el mal, pero bueno, descansaba. Y lo que sí había sido era muy lector, pero escribir, no mucho. Yo lo que pasa es que como soy profe sí que me daba cuenta que hacía buenos apuntes para mis alumnos y tal, ¿no? Y aunque sea un tópico, es verdad, llega un momento en la vida que a uno les pasa a los 30, a otros a los 40, a los que son niños prodigios a los 15, pues que dices, joder, si mola tanto leer, pues escribir debes ya flipar que te pasas, ¿no? Y fue cuando di el paso, pero relativamente tarde, sí. Pero claro, lo que tú dices, tú eras ya cocinero antes de fraile, porque tú ya tenías un bagaje de lectura y un conocimiento que claro, como dicen los niños prodigios con 15 años, pues difícilmente lo pueden tener. Entonces, interesante las lecturas que tenías previas. Sí, yo creo que para escribir hay que leer, ¿no? Ahora hay muchos cursos de escritura creativa y demás que están bien, están muy bien, porque te enseñan estructura, te enseñan cosas que al principio cuando tú no lo has visto, pues sí que las tienes en la cabeza, pero no tan definidas, ¿no? Y luego también, como yo me he hecho profe de escritura creativa, pues he tenido que investigar, he tenido que estudiar y me doy cuenta de que efectivamente, a ver, estos que dicen, no, es que hay que tener talento, bueno, hay que tener cierto talento y hay que tener profesionalidad y hay que tener también
conocimientos, ¿no? Pero sobre todo tienes que haber leído, ¿no? Hay gente que no ha leído y hay gente en la Feria del Libro que está firmando con 15 años, ¿no? Entonces, ¿pero qué vas a escribir tú con 15 años, ¿no? O sea, es acojonante. Pero bueno. Sí, pero en la Feria del Libro también hay gente que está ahí y no ha escrito sus propios libros, así que bueno, Sí, la Feria del también. Libro, eso es como circo es muy interesante, o como zoológico humano casi, porque efectivamente hay de todo. Comentabas antes, bueno, me encantó porque ha salido alguno de los temas que quería preguntarte, porque se ven en toda tu obra, y uno es fundamental, que es Canillejas. Lo comentábamos en el almuerzo, cómo has conseguido crear un espacio literario propio y además un espacio que no existía. Es decir, yo obviamente tampoco conozco mucho al detalle, pero no te salen escritores que hayan hecho una gran tradición en Canillejas o ambientando obras en Canillejas. En cambio, tú sí. Me imagino que por un lado, obviamente, estás hablando de tu barrio, estás hablando de lo que conoces, pero se ve también una reivindicación. Sí, antes en la charla anterior hablaban de territorios y todos los autores tienen un territorio, sobre todo los autores de novela negra. Da igual que ese territorio sea real o sea ficticio. Hay escritores que prefieren no dar nombres reales de ningún tipo y hay otros pues que sí, ¿no? Entonces yo me puse a escribir sobre mi barrio porque era lo que conocía. Verdaderamente no me inventó nada, porque a mí que me gustan mucho los clásicos americanos, ya te digo, casi todos tenían yo qué sé, pues el Ed McBain con el Distrito 87 se inventa Isolda, pero que se ve que es Nueva York, ¿no? O en Los Ángeles de Marlowe. Todos, absolutamente todos los escritores de novela negra tienen un territorio y además utilizan ese territorio, yo creo, para explicar desde la localidad lo que es la universalidad, ¿no? Porque en un territorio tan pequeño o tan local como pueda ser Canillejas, pues existe la miseria, existe la desesperanza, existe el paro, existe la droga, y eso es yo creo que universal, ¿no? Entonces, yo creo que si escribiera de Canillejas solamente resaltando la localidad, pues no me interesa. Claro, efectivamente, esos conflictos que tú comentas, en tus novelas se ven mucho con los recuerdos de los personajes o incluso ambientadas en esa época, sobre todo los años 80, principios de los 90, ese ambiente kinky, ese ambiente de yonki, recuerda un poco al cine kinky, a cómo lo has trasladado tú a la literatura. ¿Ves similitudes o diferencias entre ese cine kinky de hace ya unas décadas con tus novelas? Sí, hay similitudes en el sentido de que estos delincuentes que se mal llamaron kinkis en su momento son hijos mayoritariamente de emigrantes que vinieron pues, de Andalucía, de Extremadura, de Murcia, de Asturias. Yo me acuerdo que mi barrio parecía la ONU, ¿no? Y lo que pasa es que luego los chavales, claro, ya nacimos allí y tal y perdimos las raíces. Pero sí, hay similitudes en ese sentido. Pero luego, por otro lado, las pelis de cine kinky, que a mí me gusta revisarlas, porque las vi cuando era pequeño y les tengo mucho cariño, pero ahora las ves y han envejecido muy mal. Y además yo me acuerdo que los directores o los productores, yo no sé de quién saldría la idea de mezclar a delincuentes con actores. Entonces aquello era un Cristo, porque los actores no sabían hablar como los kinkis y los kinkis no sabían actuar. Entonces veías al Pirri de mi barrio hablando con el Quique San Francisco y que a veces no tenía nada que ver, ¿no? Sí. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que mis novelas están emparentadas con eso porque los protagonistas se parecen, pero yo creo que también mis novelas están emparentadas con autores clásicos americanos que son los que a mí me gustan, ¿no? Con David Woodis, o sea, con gente que hace literatura de perdedores, que es lo que a mí me mola, es lo que a mí me da juego literariamente. Y hay precisamente ese elemento de marginales. En alguna de tus novelas dice, bueno, ahora los modernos lo llaman marginales. Pues lo comentábamos antes que es verdad que Canillejas parece un espacio como muy, pues muy localista, por decirlo así, pero todas las ciudades
han tenido pues su barrio conflictivo, barrios donde esto sucedía. En Madrid pues habría más barrios como tú comentas antes, pues Carabanchel, Vallecas, donde en estos años fue especialmente dura la entrada de la droga, pero es que en Las Palmas, en Santa Cruz, en Barcelona, por supuesto, en todas las ciudades ha habido esta serie de barrios. ¿Tú crees que esto ha sido recogido en la literatura? Yo creo que no. Al menos no como se merece, ¿no? Sí que ha habido algunas novelas por ahí, pero no. Yo creo que la mayoría de lo que actualmente se publica es comercial y va más por el thriller, que es evolución de la novela enigma, ¿no? Aun siendo más moderna la novela negra que la novela enigma, porque la novela enigma surge en el siglo XIX y la novela negra surge en el siglo XX, al final lo que predomina es el thriller, y la novela negra, pues claro, como no hay efectos especiales ni nada por el estilo, ¿no? Y me voy a meter con gente, por ejemplo, el Pierre Lemaitre, que es lo que hace, pues mata a uno, ¿no? Y cuando se le acaba el rollo mata a otro, y luego aparece otro crucificado boca abajo, con un palo metido por tal, no sé qué, claro. Entonces, eso son trampas, ¿no? Para mí, pero es lo que vende, yo no sé por qué. Bueno, yo tengo una teoría, ¿no? Pero bueno, no lo voy a decir. No, dila. No, yo creo que la mayoría de la gente tiene una mente aristotélica, ¿no? En el sentido de que, bueno, Aristóteles en su Poética ya decía cómo había que narrar una historia, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace. Y yo creo que todos tenemos ese cerebro. De hecho, las teorías que han venido después y que pues, por ejemplo, el camino del héroe, no sé qué, toda esta historia que se ha utilizado en la Guerra de las Galaxias, pues yo creo que van enfocadas a una mayoría de gente que tienen ese tipo de cerebro, pero luego hay otra serie de gente que no tenemos ese tipo de cerebro. Tenemos un tipo de cerebro que nos gusta más, pues otro tipo de literatura, la literatura de Bukowski, la literatura de Hubert Selby Jr., y que necesitamos sentir. Yo por lo menos cuando leo y cuando escribo, yo necesito sentir. Y yo qué sé, yo viendo una película de James Bond no siento nada, porque sé que va a ganar, sé que se va a llevar a todas las pibas, pero yo con este tipo de literatura del fracaso, con este tipo de historias de personajes que se meten en movidas que les vienen grandes, ¿no? Como antes hablábamos de la estrategia del pequinés y tal, yo con esas novelas me lo paso pipa, y es la literatura que a mí me gusta. ¿No crees que en España ahora ese tipo de novela sí se está haciendo? Yo pienso, por ejemplo, claro, has nombrado a Alexis, por supuesto, porque todas las novelas que no son de Eladio Monroy suelen ser novelas de perdedores. Incluso Eladio Monroy es un perdedor. Pero, por ejemplo, hablamos de Diogo Meixeiras. Tenemos una serie de autores ahora mismo en España que yo creo que están apostando por esa figura de los perdedores. Las primeras novelas de Carlos Sanón, Jordi Ledesma. No sé si ves que está habiendo un cambio de paradigma, que es verdad que lo comercial está buscando una faceta, pero mucho más comercial, que está ahí para vender, digamos, pero que en literatura sí se están haciendo otro tipo de cosas. Por ejemplo, Esther García Llobet me parece que es muy interesante. No sé cómo lo ves. No, claro, hay una serie de autores que has citado y otros que a mí me flipan y que yo los leo habitualmente. El problema es que esos autores no están yo, por ejemplo, ahora he venido en el avión y vas a ver, así me compro un libro en el aeropuerto, ¿no? Por ejemplo, ¿quién está? Pues el Gómez Jurado, el otro y el otro. Entonces, claro, el problema es que esta gente no tiene visibilidad, porque hay una serie yo creo que de intereses que potencian otros intereses porque son suyos. Claro, tú no vas a ver seguramente reseñado en Babelia no sé qué, o en todos los suplementos culturales del arco periodístico de la derecha, que todavía es más grande que el de la izquierda, no vas a ver reseñado. Me aparecen reseñas, a mí me sacaron con Narcopiso en Infolibre, ¿no? Digo, pues mira, cojonudo, ¿no? Pero no, normalmente no le dan. Ahora, yo te puedo decir 40 autores ahora mismo de que lo están petando para mi gusto.
Ahora, lo que pasa es que luego que vendan o no vendan, pero yo creo que es por una parte porque no tienen visibilidad y porque es una literatura que, ya digo, desde mi punto de vista, yo creo que no es para el gran público, o sí, porque yo me acabo de leer ahora el último de Denis Lehane y a veces pasa. No siempre pasa, pero a veces pasa que un autor que escribe de perdedores y de realismo y hace crítica social y tal, pues a veces pasa que es un bestseller. Y en este caso, como Denis Lehane, pues aburrido. Claro, con respecto a lo que comentas, yo creo que ahí también es interesante entender la tasa de lectura que tenemos en España, que es como siempre de las de la cola de la Unión Europea. Entonces al final parece que lo que vende es también aquello que llama la atención y que precisamente suele ser muchas veces lo más inverosímil, lo que pone el listón del pacto de la ficción más alto, lo que tiene los crímenes más cruentos, más pues inverosímiles, valga la redundancia, de toda la narrativa. Pero seguramente es un problema de educación, de la cultura, de lo poco que leemos, de cómo se ha configurado el gusto estético. Entonces creo que no es una cuestión de tanto de intereses como de falta de cultura. Es que hay muchos factores. Lo que hemos hablado es un factor. O sea, lo que nos han dicho siempre a los niños y sigue ocurriendo a veces. Yo trabajo en un INSTI y tengo discusiones con gente de lengua. Hay gente que no, hay gente que les manda cómics y tal, y ya, pero por ejemplo cuando yo estudiaba no te mandaban leer un cómic ni de coña. Es más, como te pillaban con un víbora y tal, te daban un bofetón. Pero claro, yo, sobre todo hace 15 años, por ahí discutía bastante más con compañeros. Tío, no puedes meterle a un chaval de 10 años que lea el Lazarillo o el Romancero de Lorca porque lo vas a joder. Y probablemente harás que odie la lectura. Entonces, hay lecturas infantiles, hay lecturas juveniles, hay cómics y tal. Y bueno, pues ya leeremos el Quijote cuando toque, cuando estemos maduros. Sí. Bueno, volvemos un poco a tu obra, porque esta línea me encanta. Hablamos del ambiente de Canillejas y hay un elemento que comentábamos antes que es el de la droga. Hay una cita que, si no recuerdo mal, es de Lumpen, en el que dice: la heroína no era una mujer que había salvado a alguien, sino un caballo desbocado que entraba a presión en las venas de los perdedores. Yo creo que en esta cita tan breve hay muchos elementos que tratas. Primero, la droga. El efecto de la droga que tiene es un tema que aparece recurrentemente en tus novelas. Y por otro, los perdedores. Los protagonistas de tus novelas efectivamente son perdedores. Creo que, bueno, me adelanto ya a una pregunta que va más adelante, que es la del detective que emplean en Lumpen. Ese detective es policía y tal, pero es de los pocos investigadores que sueles utilizar. Al contrario, cuando aparecen los policías, ¿cómo son? Corruptos, aparece pues, bueno, la secreta para fastidiar a los personajes con las que ya el lector ha empatizado. Entonces, me interesa mucho conocer cuál es tu percepción acerca de este mundo de perdedores y el problema de la droga. Bueno, yo siempre digo que lo que comentaba antes, ¿no? Hubo, de repente, en los años 50 empezaron a venir las máquinas al campo y empezaron a poner empresas en las capitales, pues Valencia, Barcelona, Madrid, Bilbao, y hacía falta mano de obra, ¿no? Y el tema de la droga, pues está claro, o sea, gente como mis padres se deslomaron a trabajar, que ahora tenemos 8 horas diarias y tal, antes no, mi padre curraba los sábados y curraba por las tardes y tal, y se deslomaron y a la mayoría los metieron en vivienda de protección oficial, otros pudieron comprarse una casa, otros se metían en una portería, en fin, cada uno donde podía, ¿no? Y otro, pues como no había sitio para todos, pues se hacía una chabola. Entonces son gente que se mataron a trabajar y el sistema como recompensa les entregó a sus hijos en bonitos ataúdes. O sea, unos cadáveres preciosos porque eran cadáveres de 18, 19 años. Bueno, lo de preciosos estaban todos hechos polvo que parecían zombies, ¿no? Pero bueno, quiero decir por edad. Ese fue el premio que recibió la generación de mis padres por sacar este país adelante. Y desde luego el premio que recibieron los heroinómanos pues fue la muerte, además una muerte cruel porque hasta que se morían lo pasaban muy mal. Además, yo siempre digo que
coño, podían haber tenido la deferencia de vender la heroína en el Corte Inglés, ¿no? Te habrían dado el ticket, si no está buena, pues se devuelve, te devuelven el dinero. Pero no, la vendieron en poblados chabolistas, ¿no? Entonces tú entrabas ahí a una chabola y ahí había una gitana gorda con una balanza y dos matones ahí. Y entonces había casos que claro, que el yonki iba con el mono, salía de la chabola, se metía al pico, se caía y despertaba al amanecer con el frío y a lo mejor las ratas le estaban mordiendo las pantorrillas y las orejas, ¿no? O sea, una cosa muy desagradable. Y a mí eso siempre me ha parecido una injusticia, ¿no? Y yo desde pequeño enseguida me di cuenta que había ricos y que había pobres y que yo estaba con los pobres y que no podía hacer nada. Y a mí eso me cabreó mucho y yo creo que ese cabreo todavía me dura. Y yo creí que iba a escribir una novela negra de mi barrio, que era Yonki, que fue la primera negra, y he escrito ya 8 y ahora va a salir la 9ª. Y cada vez y también pensaba que cuando cumpliera años me iba a calmar y resulta que estoy más cabreado, no sé, tengo más rabia. Y me interesa eso que decías de lo de las diferencias sociales, ricos y pobres, porque además tú lo comentas en varias de las novelas que al cruzar la avenida se pasaba de la zona rica a la zona pobre, de donde estaban los bien vestidos, los que están mal vestidos, de los que hablan de una determinada manera con los que hablan de otra. Claro, eso también te da mucho juego porque son fronteras, es decir, hay contacto. Y eso sirve pues muchas veces para que se produzcan robos, se produzca violencia, pero también que la violencia se produzca en el otro sentido, es decir, la represión se produzca contra los pobres. Sí, hay por ahí una foto en internet del metro de las Musas, ¿no? Entonces se ve la boca del metro y antes ponían así como un cristal iluminado. El cristal está pedreado, hecho bolet, y luego se ve campo, se ven escombreras y al fondo se ve mi barrio, ¿no? Y cualquiera que viera eso y que no sepa lo que es, dice, aquí ha habido una guerra, porque parece que está bombardeado. No había habido una guerra. Es que mi barrio era así. Y a nosotros nos prometieron el metro, igual que a muchos otros barrios, y el metro lo pusieron a 1 kilómetro en el campo. Y dijimos, ¿por qué habrán puesto el metro ahí si las casas están aquí? Y salías del metro y era barro. Claro, alrededor de las Musas empezaron a hacer casas con piscinas, colegios. Y entonces ya descubrimos por qué pusieron ahí el metro, ¿no? Y ese nuevo barrio pues, se llama Las Musas, Las Rosas, y hay una avenida que es la avenida de Arcentales, que es la que va ahora al Metropolitano, que maldita la gracia que nos han puesto ahí el campo el Atleti. Y no por nada, es que todos los días hay apuñalamientos y no se puede aparcar y rompen cosas, yo qué sé. El otro día pasé también por ahí que habían venido a jugar unos italianos y aquello era un puto desastre. Pero a lo que íbamos. La avenida de los Arcentales es una frontera y hay un contraste. En mi barrio la gente pues va ahí con un chándal de mercadillo y tal, y cruzas Arcentales y la gente lleva un chándal, pero es Adidas. Y van a correr y llevan pulsómetros, llevan cosas del Decathlon y tal. Y en mi barrio pues van a andar, ¿quién? Pues los que tienen que andar porque tienen diabetes o porque tienen hipertensión y tal, y llevan un chándal de mercadillo. Y no es lo mismo sentarte en una terraza de Las Rosas que sentarte en una terraza de mi barrio, claro. Y los escritores enseguida prestamos atención y lo que hablan unos y lo que habla otros. No tiene nada que ver y hay una separación de 20 metros. Claro, y con respecto a eso también hay una cosa muy interesante y es el paso del tiempo. Claro, en algunas de las novelas también lo comentas. Esos barrios marginales, los 80, 90, hay familias que salen adelante, niños que salen adelante y que después pues, van a la escuela, estudian y consiguen un futuro mejor. Es curioso que las novelas, digamos, más actuales, las que tú ambientas en la actualidad, te interesan precisamente qué fue de aquellos del pasado y cómo, como comentabas antes, los que no han muerto han salido de la cárcel y es esa presencia constante de la cárcel, del tiempo perdido, de lo que fue, bueno, en la de Cuando gritan los muertos está precisamente esa memoria
que creo que se juega muy bien porque el personaje principal es amnésico. Tiene amnesia por un acto violento que sufre y por lo tanto esa memoria de la que siempre hablamos, en su caso es que además está perdida, es decir, no solo ha perdido el tiempo por estar en la cárcel, sino además por su traumatismo. Entonces, ¿te interesan esas variaciones temporales, esa evolución del barrio? Sí, a mí me interesa todo eso muchísimo, ¿no? Y ver cómo a nosotros, bueno, no, ya digo a nosotros, a los de Vallecas, a los de Villaverde, nos ha tocado eso porque tuvimos la desgracia de que nuestros padres... ¿Por qué emigraron nuestros padres? Porque en el pueblo no tenían nada, absolutamente nada, ¿no? Porque había gente que tenía una tierra o una casa. Los que vinieron para Madrid no tenían absolutamente nada y vinieron un poco engañados para dar un futuro a los hijos y tal. Y yo he conocido a muchas madres y a muchos padres que después de morir su chaval de una sobredosis, que la sobredosis, habría mucho que hablar de la sobredosis, ¿no? Muchas eran asesinatos porque les daban matarratas por distintas razones, ¿no? Entonces muchos padres después de morir sus hijos, porque ha habido familias, imaginaros lo que es perder un hijo. Yo conozco familias que han perdido a 5 hijos de la heroína, ¿no? Y se han quedado los padres solos y se han muerto. El diagnóstico, pena. Y entonces a mí me apetece mucho la historia del barrio y por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué ahora mi amigo Javier del Cúter pues se está muriendo y estamos haciendo el último concierto, la última comida. Joder, es que es muy intenso, ¿no? Y mi amigo Juanito se está muriendo también porque tiene cirrosis, pues ha pasado con la bebida toda la vida y tal. Y a mí me interesa mucho de las razones, ¿no? Y por qué pasa eso, ¿no? Pues mucha gente también se piensa, también en Narcopiso, pues he metido un poco al Perla, ¿no? Que si lo ves es como un intelectual, ¿no? De barrio, ¿no? Y el Pirri que lee y tal, y lo he hecho aposta, porque mucha gente se cree que no, es que se metían heroína porque eran gilipollas, ¿no? A ver, un tío que se metía heroína era porque tenía un problema o 6 problemas. Y entonces, cuando tú te metes heroína, pasas de tener muchos problemas a tener solo uno, que es ponerte, ¿no? Y por eso, pues, me gusta investigar estas razones y yo he hablado mucho con mis colegas y de vez en cuando pues paso por la bodega y me tomo unos botellines con ellos y veo qué tal van y me interesa mucho por qué nos ha tocado esto y cómo realmente es que no hemos podido hacer nada, ¿no? Porque alguien dirá, bueno, pero tú has estudiado y eres profe. Bueno, sí, ya, pero de milagro no. Lo mío es una excepción. Hay mucha más gente que le ha ido fatal. Sí. Que precisamente Alexis Ravelo en algunas de sus novelas también lo pone, de barrios de Las Palmas, en concreto las casas creadas por la Fundación, no, por el patronato Francisco Franco, que los crearon un poco como para alejarlos, como un gueto, hubieran viviendas de protección oficial, y claro, en alguna de las novelas, no recuerdo en cuál, lo señalaba, dice, bueno, lo que no esperaba esta gente es que sus hijos estudiaran, que formaran negocios, que tal, y que el barrio, que antes no tenía nada, pues ahora tiene establecimientos, ahora tiene vida, ahora tiene gente que trabaja y que se gana la vida honradamente. Es decir, lo que fue una operación de expulsar de los centros de las ciudades se ha convertido en creación de nuevos barrios. Antes comentabas también el carácter social de la novela. Y creo que es algo que tú defiendes mucho. Eso se ve pues a lo largo de toda la obra. ¿Concibes la novela negra sin esa implicación social? Es decir, ¿o lo consideras simplemente enigma y ya está? Bueno, la novela negra, hay mucha polémica con esto, de qué es novela negra, qué no lo es. Yo no sé por qué hay tanta tontería con esto. A ver, hay novela enigma, que es una novela pues que la trama se basa en la resolución de un misterio y normalmente es una investigación policial. Y luego está la novela negra, que es una escisión de la novela enigma, que la inventaron Carol John Daly Chandler, o sea, Chandler no Hammett, perdón. Y es un tipo de novela en donde el detective ya no es Sherlock Holmes,
O sea, en novela enigma había incluso detectives que resolvían un crimen sin salir de una habitación. Había uno que resolvía crímenes desde la celda, ¿no? Pero no, cuando llegaron Jámez y estos, pues se echaron al detective a la calle y el detective era más intuitivo y el detective hablaba con los criminales. ¿Y dónde iba a hablar con los criminales? Pues a sus guaridas, a los bares, a los puticlubs, a las calles que estaban llenas de gángsteres, ¿no? Y esto es novela negra y de ahí nace la novela social. Pero yo la novela negra no la concibo sin crítica social. La novela enigma sí. Es otra historia. Yo digo que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Pero hay gente que se mosquea porque es que yo escribo novela negra. No, tú escribes novela enigma, tío. Es como si a mí me dicen que escribo novela enigma, pues le diría, pues no, pues tú eres tonto. Claro. Sí, bueno, con la terminología hay mucho debate y todavía mucho que hacer, porque claro, mientras que la novela negra, como decía Hammett y Chandler, tenían un detective, tenían un personaje que está en la calle. Claro, actualmente, y en tus novelas se ve, se prescinde del personaje investigador, no es necesario. Claro, porque la novela negra se escinde de la novela enigma y al principio conserva todos sus arquetipos, ¿no? Que son los policías, que son los detectives, pero rápidamente se deshace de ellos, porque, por ejemplo, William Riley Burnett, que es un tipo que ya desde el principio es coetáneo de Hammett, y él inventa la Crook Story, ¿no? Es poner delincuentes como protagonistas. ¿Por qué? Pues porque a la novela negra no le hace falta un misterio, ni le hace falta un enigma, ni nada. Únicamente lo que le hace falta es retratar toda la corrupción y retratar pues toda la delincuencia y demás. Pero se deshace muy pronto de ellos. Hay gente que sigue todavía con el detective, bueno, vale, pero el detective de novela negra, ya digo, no es Poirot ni es Sherlock Holmes, que yo los leía cuando era joven y me gustaban cuando era joven. Yo la novela enigma, alguien me dirá, bueno, es tu opinión, obviamente, es mi opinión, pero yo la novela enigma la concibo como una novela más inmadura, ¿no? Y yo cuando, según fui creciendo y tal, pues me alejo de la novela enigma y entro en novela negra, ¿no? Pero ya digo, no es ni una cosa es mejor ni una cosa es peor, únicamente pues son cosas distintas. Y otra cosa que utilizas mucho y que ya lo comentas en el prólogo de Yonki es la voz del personaje. En Yonki lo comentabas en el prólogo, decías que estabas buscando la voz del narrador y al final dijiste, no, es que él tiene que contar la historia y por lo tanto va a utilizar pues el léxico, todo el habla coloquial, todo el habla de la calle, todo lo que en inglés se llama el slang, es decir, todos esos términos que pueden ser malsonantes, pueden ser coloquiales, pueden ser relacionados con el mundo de la droga, con el mundo de la delincuencia. Y es algo que tú has mantenido a lo largo de tu trayectoria, a lo largo de tu novela. ¿Qué te aporta ese lenguaje que no te puede aportar a lo mejor un narrador un poco más neutro? A ver, yo cuando escribí Yonki, que era la primera negra, pues claro, era un reto y yo quería contar la historia de un yonki de 16 años en los 80, narrada por él mismo. Y la verdad que no pensaba que me la iban a publicar. Era la primera negra y lo hice un poco por un juego, porque claro, si yo hago una novela de un yonki de 16 años y la narra él mismo, pues tiene que hablar como un yonki de 16 años. Entonces yo digo, no me la van a publicar. Sí, efectivamente, tuve varios rechazos hasta que al final me la pillaron, ¿no? Y en ese sentido, claro, si el que habla es un yonki, pues claro, a ver, que tú tienes que elegir como escritor, ¿no? Dices, a ver, ¿qué hago? ¿El yonki habla como un yonki o el escritor, yo voy a hablar como un escritor? Y el yonki va a soslayar la mirada de un amigo. El yonki no va a soslayar nada. Claro, porque entonces yo creo que si haces una novela de albañiles, la gente tiene que hablar como albañiles. Si haces una novela de científicos, pues, y en todos los casos tienes que documentarte. Y en mi caso, pues no me ha costado mucho porque llevo documentándome toda mi vida sin saberlo. Sé cómo hablan la gente de mi barrio y tal, entonces no me cuesta. A lo mejor a Vargas Llosa sí le costaría hacer una novela como las mías, obviamente, ¿no? Pero, y luego
la voz la vas a elegir pues, en función de lo que quieras. Por ejemplo, en 5J pues elegí un narrador más neutro y más un omnisciente, digamos, ¿por qué? Pues porque me interesaba retratar varias situaciones. Entonces, claro, si tú pones una primera persona, lo normal es que la primera persona habla de lo que ve, ¿no? Y a mí me necesitaba varias perspectivas, entonces es omnisciente por narices, ¿no? Sí. Eso al final te das cuenta con lo que tú quieres narrar. Y después antes comentábamos Lumpen. Lumpen es una novela escrita a 4 manos con Luis Gutiérrez Maluenda. Yo antes lo comentaba con Gregory y me pasó lo mismo con la novela Jordi Ledesma y José Ángel Mañas, que claro, al principio digo, de nuevo uno de Barcelona, uno de Madrid, juntándose. ¿Cómo surgió? ¿Cómo fue el proyecto? ¿Y cómo le dijiste, empezamos en Canillejas, ven a Canillejas? ¿Cómo fue todo eso? Bueno, pues yo creo que el nexo entre dos escritores que escriben a 4 manos es la profesionalidad, al final, ¿no? Y en el caso de Maluenda, es que yo esta novela, entonces paraba mucho con él y le mandé un par de capítulos y me dijo, mándame el tercero, el cuarto. Y bueno, al final la iba leyendo y él me decía, a ver, este está bien, este es una mierda, este es regular, se puede, y ya que al final la estábamos escribiendo juntos. Y entonces al final me lo dijo él y pues, dice, ¿por qué no la escribimos juntos? Y digo, vale, pues a mí me gustaba mucho Maluenda y digo, pues guay. Bueno, ya han llegado las preguntas del público. Vamos a empezar. Y la primera esta me interesa mucho porque era lo que yo preguntaba antes. ¿Se ha planteado Paco Gómez Escribano cambiar el territorio, escribir en otro barrio? Pues yo qué sé, de momento no, porque también hay gente que a lo que yo hago le llaman la zona de confort, ¿no? Y, bueno, puede ser, ¿no? Hay otros escritores que dicen, bueno, pues yo prefiero cada vez tener un reto nuevo. Bueno, pues son los escritores de retos, ¿no? Yo creo que dentro de mi propio territorio cada novela es un reto también, ¿no? Y también pienso que si alguien le hubiera dicho a Chester Himes en su primera novela de Por amor a Inmabel de sus 2 detectives, Sepulturero Jones, y que se saliera de su zona de confort, joder, nos habríamos perdido la saga de Sepulturero, ¿no? Entonces yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera y es respetable, ¿no? Salvo aquellos que estén en una editorial, porque a lo mejor la editorial, oye, pues ahora me vas a escribir una novela de unos ovnis que viajan y no sé qué, porque es que el mercado es este, ¿no? Y va el nota y la escribe. Bueno, pues bien, también respetable. Pero como yo hasta ahora está por aquí Gori, que es mi editor, pues tampoco me ha dicho cambia ni nada, pues yo de momento sigo con esto. Otra pregunta, ¿a qué edad leyó usted El Lazarillo de Tormes? Yo el Lazarillo, ya te digo, no lo leí porque me lo mandaron en EGB, que es lo que es ahora la secundaria, y le cogí tanto asco al Lazarillo que no... Pasé igual con el Platero, ¿no? Me han dado también leer lo del burrillo Platero y tal, yo estaba flipando. Es un premio Nobel, el nota, ¿no? Entonces no he vuelto a él. Sé que es un error por mi parte porque es una obra maestra, pero no he vuelto a él. Bueno, hago un pequeño paréntesis que de hecho hay una compañera que ha estudiado un poco la picaresca y lo relaciona con el Crook Story como un antecedente, porque al final la picaresca no deja de ser novelas de perdedores que intentan sobrevivir. Entonces, ojo a ver si el Lazarillo no va a ser un referente de tus personajes. Seguramente. Un antecedente, perdón, más que un referente, un antecedente. Seguramente. Yo creo que mis antecedentes pues son James y Chandler, ¿no? Ahora. Yo también creo que unos tipos tan cultos como James y Chandler, que lo eran, estoy segurísimo que habían leído picaresca española y que habían leído El Quijote, porque de hecho el detective Hardboiled, ¿qué es? Pues un Quijote que va luchando contra los obstáculos y quiere hacer justicia y tal. Está claro que habían leído El Quijote. Y la picaresca fue un género que se inventó aquí y que se exportó.
y escribieron picaresca los alemanes, los italianos, los ingleses. O sea, que yo estoy seguro que esta gente que inventaron la novela negra leyeron la picaresca. Pero lo que es un error es dar a leer a un niño el Lazarillo porque lo vas a aburrir y darle el romancero. Eso hay que leerlo pues un poco más cuando eres más mayor. Otra pregunta dice, ¿ha sido Vázquez Montalbán un referente para usted? No. No, a mí no me gusta Vázquez Montalbán. De estos que están considerados un poco los padres, bueno, que para mí son los hijos, ¿no? Porque antes está Francisco González Ledesma y algunos otros. Pero yo para mí, de estos de Juan Madrid, Julián Ibáñez, Carlos Pérez Merinero, no, nunca me creía el detective de Vázquez Montalbán. Montalbán tiene unos libros de poemas alucinantes y tiene unos artículos en prensa que son acojonantes, pero desde mi punto de vista no sabía escribir novela negra, ¿no? Y sé que me la juego diciendo esto, porque para todo el mundo Montalbán es Dios. Para mí no, para mí Dios es Carlos Pérez Merinero, o Juan Madrid, o Julián Ibáñez, algunas de Andreu. Bueno, yo soy vocal de la Asociación Manuel Vázquez Montalbán, así que imagínate, pero bueno. Pero a mí me han invitado aquí y he venido a decir la verdad. Sí. Y te preguntan por último, ¿qué autores españoles recomendaría? Que ya has nombrado unos cuantos. ¿Y qué atractivo tiene El Perdedor? Pues si hacemos historia, yo recomendaría a los que he dicho, ¿no? A Juan Madrid, a Merinero y de los actuales, a mí me gustaba mucho Alexis, ¿no? Yo le presenté a Alexis la estrategia del pequinés en Madrid y cuando yo leí eso, pues me quedé todo flipado porque los autores que eran de la generación de Alexis en aquel momento estaban haciendo novela enigma, más bien. Algo que a mí me flipaba, porque, joder, habiendo pasado por Juan Madrid, Julián Ibáñez, Montalbán, Merinero, resulta que ahora los de mi generación volvían a ser los Holmes de los cojones. Y llega Alexis y hace pimba, ¿no? La estrategia del pequinés, se monta un palo de perdedores, tal. Vamos, yo me quedé totalmente flipado. Y a partir de ahí empezaron a salir autores que a mí me molan mucho también, antes has dicho tú algunos de ellos, ¿no? A mí me mola Meseiras, a mí me mola mucho también David Llorente, a mí me mola también mucho Jordi Ledesma y te digo una cosa, estamos nombrando gente que lo está publicando este señor también, porque este señor tiene la valentía de publicar a toda esta gente, ¿no? Y luego también, a mí me gusta también este de Huelva, el Mario Marín, que me parece espectacular, y hay otro chaval que procede del cómic que se llama Juarma, que es de Almería, y publicó una novela de Al final siempre ganan los monstruos. Ahora ha publicado Punky y ahora en el 24 va a publicar la tercera. Y es unas novelas también pues muy parecidas a las mías, pero de otra generación un poco más joven, ¿no? Que ya tienen otras drogas, otras historias, pero los mismos problemas, ¿no? Y además me mola porque los que son principales en la primera aparecen como secundarios aquí y luego, pero es la misma historia, ¿no? Y a mí me parece que hay un talento en España excepcional y que hay editoriales como Al Revés o otras que andan por ahí, sobre todo independientes, que si no fuera por ellas no tendríamos la dictadura del jodido thriller. Y entonces, pues, es de admirar, ¿no? La labor editorial también, y es de admirar también, pues yo creo que también nuestra labor, porque aunque sepamos que no vamos a vender ni 5.000 ni 4.000, pero ahí seguimos, venga, y lo hacemos por vocación, lo hacemos porque nos gusta, no porque nadie nos diga, pues ahora no va a tener que escribir aquí de un secuestro de no sé qué. Pues no, escribimos lo que queremos, lo que nos gusta, y hay valientes que nos lo publican. Bueno, pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchas gracias por aguantar a las 9 de la noche y gracias a Paco.